Desde hace semanas, había un murmullo extraño alrededor del box de Aston Martin. Nada concreto, nada oficial, pero sí esa sensación incómoda de que algo no estaba encajando con el rendimiento de Fernando Alonso. Se hablaba en los pasillos, en las zonas de ingenieros, incluso en los pequeños grupos de mecánicos que intentaban susurrar sin que nadie los escuchara. Todos coincidían en lo mismo: los datos del AMR 25 no cuadraban con lo que Fernando estaba sintiendo en pista. Todo empezó con pequeños detalles, insignificantes para cualquiera que no conociera cada milímetro de un coche de Fórmula 1, vibraciones que no aparecían en la telemetría, pérdidas de carga que no estaban reflejadas en los gráficos, momentos de subviraje que simplemente no tenían explicación. Alonso lo notaba, lo reportaba, lo explicaba, pero cada vez que pedía una revisión profunda, el equipo le respondía con palabras que sonaban demasiado prefabricadas. Todo está dentro de los parámetros normales, los datos coinciden con lo esperado, puede ser un tema de sensaciones. Cada frase sonaba más sospechosa que la anterior. Fernando no es un piloto que confunde sensaciones con números. Él ha construido coches durante 2 décadas. Ha detectado fallos que ni los ingenieros habían visto aún. Ha salvado temporadas enteras con una simple frase en la radio. Si él decía que había algo raro, era porque lo había, y no tardó en darse cuenta de que la versión oficial del equipo estaba lejos de ser la historia completa. Lo primero que le llamó la atención fue una diferencia extraña entre sus datos y los de Lance Stroll. No en tiempos por vuelta, eso era lo de menos, sino en la manera en la que el coche reaccionaba, en cargas laterales, en los picos de potencia del ERS, en la temperatura de los frenos. Eran pequeñas variaciones, pero constantes, siempre favoreciendo el coche de Lance, y lo más inquietante, esas diferencias no aparecían reflejadas en los informes internos que Alonso recibía. Era como si solo estuviera viendo una parte. La intriga empezó a crecer cuando un ingeniero, en un gesto casi involuntario, cambió de pestaña en la pantalla durante un briefing. Alonso alcanzó a ver un gráfico que no le habían mostrado, una telemetría más profunda, más detallada, con datos que él no había visto en toda la temporada. Cuando preguntó por esa información, el ingeniero tartamudeó. Pasó rápido a otra página y respondió que era solo un análisis preliminar. Pero Alonso ya había entendido que había algo mucho más grande detrás. A partir de ahí, empezó a revisar vuelta por vuelta, sesión por sesión, anotando pequeñas anomalías. No dijo nada, no levantó la voz, no pidió explicaciones. Se limitó a observar, a conectar puntos. Y cuanto más analizaba, más evidente se hacía que el equipo le estaba ocultando datos clave. Lo que nadie imaginaba es que, mientras todo esto pasaba, un grupo de ingenieros externos ya había visto la telemetría real y estaban a punto de destapar un escándalo que haría tambalear a todo Aston Martin. Lo que nadie dentro de Aston Martin vio venir es que la filtración no iba a provenir de un mecánico resentido, ni de un ingeniero enojado, ni siquiera de un periodista buscando titulares fáciles. La bomba llegó desde donde más duele, desde otro equipo de la parrilla. Un ingeniero que había tenido acceso a datos cruzados durante una sesión compartida en el simulador de la FIA empezó a hacer preguntas que, para cualquiera más distraído, habrían pasado inadvertidas. Pero dentro del paddock, esas preguntas son dinamita pura. Todo empezó con un mensaje privado a un analista técnico muy respetado en el mundillo. Un mensaje breve, casi críptico, pero suficiente para encender la mecha. ¿Están seguros de que Alonso recibe la misma telemetría que Stroll? Ese texto se propagó como un virus silencioso entre periodistas y técnicos. Nadie se atrevía a decirlo en público, pero todos querían ver esos datos. Y entonces, en uno de esos intercambios informales que ocurren cada fin de semana de Gran Premio, apareció lo que cambiaría la historia, un fragmento real de telemetría del AMR 25 comparando las dos configuraciones del coche. Y ahí estaba la prueba, clara, indiscutible, inexplicable. En curvas medias, el coche de Stroll mostraba una estabilidad aerodinámica más consistente que el de Alonso.
no era una diferencia brutal, pero sí constante y, sobre todo, imposible de justificar bajo los parámetros oficiales de Aston Martin. Más carga, mejor tracción, menos rebote mecánico. Y lo peor es que esas diferencias no aparecían reflejadas en los reportes que Fernando recibía después de cada sesión. La filtración fue analizada por dos ingenieros de otro equipo, ambos con experiencia previa en Aston Martin. Ninguno quiso revelar su nombre, pero dejaron claro lo que pensaban. Hay dos configuraciones distintas, y no son accidentales. A partir de ahí, todo se descontroló. Periodistas técnicos empezaron a revisar datos históricos del equipo. Analistas independientes compararon simulaciones previas. Incluso sectores de la prensa británica, siempre protectora con Aston Martin, admitieron que había inconsistencias. Uno de ellos escribió algo que encendió la polémica. Si esto se confirma, Aston Martin tendrá mucho que explicar. La pregunta empezó a recorrer el paddock como un susurro incómodo. ¿Por qué un equipo con aspiraciones de pelear por podios estaría mostrando a su piloto estrella una versión incompleta o modificada de los datos técnicos? Y más aún, ¿por qué las diferencias favorecían al coche de Lance Stroll? En apenas unas horas, la filtración dejó de ser un rumor para convertirse en un tema de conversación serio. Ingenieros de otros equipos miraban la pantalla y fruncían el ceño. Técnicos independientes analizaban cada curva, cada milisegundo, y todos coincidían en algo: esto no debería pasar, pero estaba pasando. Mientras tanto, Alonso observaba, calmado, frío, sin decir una palabra más alta que la otra, porque ya había entendido que esta filtración podía ser su arma definitiva. Desde que llegó a la Fórmula 1, Alonso desarrolló una habilidad casi sobrenatural para detectar lo que otros tardan semanas en ver. Cambios minúsculos en el comportamiento del coche, diferencias imperceptibles en la distribución de peso, sensaciones que ningún ingeniero puede traducir en un gráfico. Y esta vez no fue diferente. Cuando las filtraciones empezaron a circular, Fernando no se sorprendió. Lo que sí lo dejó helado fue ver esos datos con sus propios ojos, datos que él jamás había recibido en sus informes oficiales. La primera vez que accedió a la telemetría filtrada fue en una sala privada con un portátil que no pertenecía al equipo, sino a un analista externo de confianza. Era el tipo de encuentro que nadie admite públicamente, el tipo de reunión que ocurre después de que el paddock se vacía, cuando ya no hay cámaras ni micrófonos captando cada gesto. Fernando observó la pantalla en silencio, ni pestañeaba. A medida que revisaba cada sector, cada curva, cada parámetro, su expresión se fue endureciendo. Había números que simplemente no coincidían con la información que Aston Martin le entregaba cada fin de semana. En frenadas medias, su coche mostraba un pico anormal de inestabilidad que la telemetría oficial no mencionaba. En curvas de alta velocidad, la carga aerodinámica era menor de lo que indicaban los informes del equipo. Incluso el comportamiento del ERS presentaba una entrega menos lineal que la del coche de Lance, algo que nunca le habían mostrado. En un momento, el analista le señaló una comparación directa entre ambos coches. ¿Ves esto? En condiciones idénticas, el coche de Stroll está soportando más fuerza lateral. Esto solo puede significar dos cosas: o tiene más carga o está recibiendo un ajuste diferente. Pero no puede ser casualidad. Alonso no respondió enseguida. Cerró los ojos durante unos segundos y respiró hondo. Sabía perfectamente lo que significaba esa diferencia. No era un error técnico, no era un fallo de software, era una decisión consciente, y lo más grave, si la telemetría filtrada era la real. Entonces, Aston Martin llevaba meses maquillando datos para él. Los minutos siguientes fueron tensos. Alonso pidió revisar por separado las curvas de baja, luego las de media, luego las de alta. Pidió comparar sus vueltas de clasificación con las vueltas de Lance durante simulaciones largas. Pidió analizar frenadas, velocidades mínimas, energía recuperada, todo, absolutamente, todo. Cada comparación llevaba al mismo resultado. Su coche estaba rindiendo por debajo de lo que las hojas oficiales indicaban. Ese fue el momento en el que el silencio de Fernando se transformó en algo mucho más inquietante. No gritó, no golpeó la mesa,
No hizo un escándalo, al contrario, se puso serio, casi frío. Esa calma helada que solo muestra cuando ha descubierto algo muy serio. Esto explica todo, murmuró, explicaba sus sensaciones contradictorias, explicaba por qué no conseguían avanzar en ciertas áreas, explicaba por qué el coche reaccionaba de forma impredecible mientras el de Stroll parecía más estable pese a las mismas actualizaciones. Esa noche, Alonso no regresó al hotel de inmediato, se quedó un rato sentado en el circuito, reflexionando, pensando en lo que había visto, en lo que eso significaba, en que estaba dispuesto a tolerar y que no, porque una cosa era luchar con un coche difícil, algo que ha hecho toda su vida, pero otra muy distinta es competir con información incompleta, eso sí que no lo iba a tolerar, y, por primera vez en meses, consideró seriamente levantar la mano y pedir explicaciones de frente, una decisión que desencadenaría el conflicto más tenso entre él y el equipo desde que llegó a Aston Martin. La mañana siguiente, cuando Alonso entró al motorhome de Aston Martin, el ambiente era distinto. No era el bullicio habitual previo a una reunión técnica, ni la energía nerviosa típica de un fin de semana de Gran Premio. Era un silencio raro, denso, como si todos supieran que algo estaba a punto de explotar. Los primeros en notarlo fueron los ingenieros. Alonso no entró saludando como siempre, ni bromeando con su fisioterapeuta, ni comentando las curvas del circuito. Entró serio, caminando directo hacia la sala de reuniones, sin mirar a los lados. Ese gesto bastó para que más de uno entendiera que se venía un día complicado. El briefing estaba programado para revisar las tandas largas del día anterior, pero Fernando no estaba ahí para repasar tiempos ni para hablar de configuraciones. Cuando la puerta se cerró y los presentes tomaron asiento, Alonso dejó su tablet sobre la mesa, apoyó las manos y se limitó a decir: necesitamos hablar de los datos, de todos los datos. Los ingenieros intercambiaron miradas, algunos bajaron la vista, otros se quedaron rígidos. Nadie sabía exactamente qué información había visto Alonso, pero todos entendían que no había retroceso posible. Lawrence Stroll entró unos segundos después. No le gustaban esas situaciones. No le gustaba que Alonso tomara el control de una reunión técnica, y mucho menos le gustaba la palabra datos, porque sabía que era un terreno peligroso. Se sentó con una postura que intentaba transmitir autoridad, pero la tensión era tan evidente que ni él pudo disimularla. ¿Qué quieres decir exactamente, Fernando?, preguntó Stroll, intentando sonar firme. Alonso no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Quiero ver la telemetría completa, la real, la comparativa, no la que me habéis estado entregando. Silencio absoluto. Uno de los ingenieros tragó saliva. Él sabía exactamente de qué estaba hablando Alonso. Sabía que había dos paquetes de datos, el oficial, simplificado, y el avanzado, reservado para el análisis interno del cuerpo técnico, y sabía también que hacía tiempo que no se le mostraba a Alonso la versión completa. Stroll intentó intervenir, pero Fernando lo interrumpió sin perder la calma. Ayer tuve acceso a información que no coincide con los informes del equipo. Hay diferencias de carga aerodinámica, diferencias de estabilidad y diferencias en la gestión del ERS, y quiero saber por qué. Fue entonces cuando un jefe técnico, con la voz temblorosa, soltó la frase que delató a todo el equipo: Fernando, esos datos no son relevantes para tu lado del garaje. La mirada de Alonso fue mortal, fría, letal. ¿No son relevantes? ¿Para mí? ¿Para el piloto que desarrolla el coche desde el primer día? La tensión subió como si alguien hubiera activado un interruptor. Lawrence Stroll se removió en su asiento. Sabía que esa explicación era indefendible. Sabía que cualquier piloto, y especialmente Alonso, no acepta jamás que se filtre información técnica. Era una falta de respeto, una traición directa. Fernando, todo lo que hacemos es para optimizar el rendimiento del equipo. No hay nada que ocultar, dijo Stroll, forzando una sonrisa que no le creía ni uno de los mecánicos que estaban en la sala. Alonso apoyó la espalda contra la silla, cruzó los brazos y mantuvo la mirada fija en Lawrence. No necesitó gritar. Su tono fue tan sereno que resultaba incluso más intimidante. Entonces muéstrame la telemetría completa. Si no hay nada que ocultar, enseñadla. A partir de ese momento,
La sala se quebró. Los ingenieros empezaron a explicarse entre tartamudeos. Stroll empezó a elevar el tono. Un responsable técnico intentó justificar diferencias por errores de calibración. Otro habló de datos preliminares que no se habían validado. Otro de procesos internos de análisis. Excusas, todas excusas. Y Alonso, escuchando con los brazos cruzados, simplemente dejó que todos se hundieran solos. Cuando terminó ese caos verbal, se inclinó hacia adelante y dijo algo que dejó a todos helados: a partir de ahora quiero acceso completo. Si no, no seguimos así. Se acabó. Esa frase cayó como un meteorito en la mesa. Stroll no respondió. Los técnicos no respiraban. La reunión terminó sin acuerdos claros, pero con una certeza: Fernando había declarado la guerra interna. Desde ese día, todo cambió dentro de Aston Martin. Miradas tensas, reuniones urgentes, pánico interno, porque un conflicto directo con Alonso no es solo un problema, es una crisis que puede destruir un proyecto entero. Cuando terminó aquella reunión explosiva, muchos pensaron que el asunto quedaría ahí, en una discusión tensa más entre un piloto exigente y un equipo bajo presión. Pero no, lo que nadie imaginaba es que esa mañana marcaría un punto de no retorno dentro de Aston Martin, porque en cuanto Alonso salió por la puerta, la estructura interna del equipo empezó a temblar. Y de verdad, el primer síntoma fue el más evidente: los jefes de departamento empezaron a llamarse entre ellos con un tono desesperado, casi sobresaltado. No era la típica reunión de análisis. Era una reacción de emergencia, una operación improvisada para intentar contener un incendio que ya estaba fuera de control. Sabían que, si no actuaban rápido, la información iba a salirse del garaje y terminar donde menos les convenía, en los periodistas y en la competencia. Los ingenieros más veteranos lo comentaron entre ellos con un miedo que no habían sentido en años. Si Fernando no confía en lo que le damos, estamos muertos. El impacto fue inmediato. De un día para el otro, Stroll padre ordenó revisar todos los procesos internos de gestión de datos, no por transparencia, sino por supervivencia. Era consciente de que una ruptura con Alonso, o el simple rumor de ella, podría destruir su proyecto 2026 antes incluso de nacer. Porque la verdad es que Aston Martin necesita a Alonso más de lo que quiere admitir. Necesita su experiencia, su capacidad de desarrollo, su credibilidad mediática, su figura dentro del paddock. Sin él, el coche de la nueva normativa pierde identidad, pierde dirección técnica, pierde respeto entre los rivales. Y eso lo saben incluso los que lo niegan públicamente. En cuestión de horas, se activó un protocolo interno, no oficial: revisar la gestión de telemetría, rehacer informes, justificar incoherencias, preparar explicaciones técnicas para cubrir los huecos, y rezar para que Alonso aceptara esas respuestas. Pero, lo más grave no fue eso. Lo más grave fue que el rumor explotó dentro de la fábrica de Silverstone, en el túnel de viento, en las oficinas de simulación, en el departamento de aerodinámica, entre mecánicos que llevan años cansados de decisiones que vienen de arriba. Muchos empezaron a preguntarse en voz baja algo que nadie se atrevía a decir antes: estamos comprometiendo el desarrollo para proteger a alguien. Y cuando un equipo empieza a cuestionarse a sí mismo, el desastre está a la vuelta de la esquina. A partir de ese momento, nada fue igual. Los reportes técnicos comenzaron a revisarse con miedo. Los ingenieros dudaban antes de hablar delante de Stroll. Los mecánicos se callaban cuando Alonso pasaba, y la cúpula directiva empezó a tener reuniones privadas casi diarias para evitar filtraciones. Era evidente, Aston Martin tenía más miedo de que Alonso se fuera que de reconocer la verdad. Y ahí es donde entra el factor más importante, el verdadero epicentro del terremoto: el proyecto 2025 a 2026. Ese coche, el AM26, no es cualquier proyecto, es la apuesta más grande de la historia del equipo. Un coche construido desde cero para la nueva normativa, un coche que necesita un líder absoluto para desarrollarlo, y ese líder solo puede ser uno. El problema es que, después de lo ocurrido, alguien dentro del equipo lo dijo sin filtros:
Es imposible que Alonso lidere el proyecto si no confía en nosotros. Y ahí apareció el rumor más inquietante de todos, que un sector de Aston Martin teme que Alonso esté preparando una salida silenciosa, una puerta trasera, una negociación avanzada con otro equipo para 2026, no porque quiera marcharse, sino porque siente que aquí no lo están respetando, y esa posibilidad, solo esa posibilidad, ya es suficiente para que Silverstone tiemble, porque a partir de ahora, cada decisión que tome el equipo estará dirigida por el miedo, miedo a equivocarse, miedo a perderlo, miedo a que todo salga a la luz, miedo a que Alonso decida que ya basta, y cuando el miedo gobierna dentro de un equipo de Fórmula 1, la caída puede ser brutal. Al final, lo único claro es que Aston Martin ya no puede esconder lo que está pasando. Los datos filtrados han expuesto una verdad incómoda y Alonso no piensa mirar hacia otro lado. Si el equipo no actúa ya, si no pone orden y transparencia, esto puede terminar en la ruptura más grande que hayan visto en años. Y te lo digo así, lo que viene puede cambiarlo todo.